Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy quiero platicar contigo sobre el tema de cómo comunicar, cómo tener esta habilidad y sensibilidad para poder influir. He hablado mucho de este tema, pero quiero seguir explorando esta posibilidad. Gracias por escuchar estas reflexiones, porque estoy segura que donde quiera que estés, en algún momento este tipo de herramientas, de contenido que comparto, puede inspirar tu camino profesional y verlo con diferente luz. ¿Por qué escogí el tema de la comunicación otra vez? Es muy chistoso. A todo el mundo le cuento cómo al inicio de mi carrera, hace 13 años, cuando no sabía cómo ponerle nombre a mi consultoría, le puse Ale Marroquín como nombre de marca, porque todo el mundo cuando acudía a mí, en lugar de decirme Alejandra o Alejandra Marroquín, siempre era, habla Alejandra, habla Ale Marroquín. Y así fue como todo era relacionado a Ale Marroquín. Entonces decidí que mi negocio se llamara Ale Marroquín y en aquel entonces era Imagen y Protocolo de Negocios. Le fui cambiando porque esa historia la conté recientemente en un podcast, así que te invito a que lo puedas escuchar, que una persona estaba buscando cómo ponerle su negocio, le puse Imagen y Protocolo de Negocios, mi coach me dijo es momento que subas y escales de nivel, así que decidí cambiarle y le puse Comunicación, Presencia Ejecutiva y Liderazgo. Eventualmente solté el Comunicación porque era un nombre demasiado largo. Y la gente, al final la palabra comunicación es como muy genérica. Pero le puse comunicación porque sigue siendo fecha 13 años después, que ahorita en abril se cumplen esos 13 años de que decidí independizarme del medio financiero, de que agarré valor y dije, pues vamos a lanzarnos a este emprendimiento y que aquí estamos 13 años después, muy emocionada de que esto funcione. El tema es que solté el nombre de comunicación, pero la razón por la que le puse comunicación es porque estaba convencida, yo sí pienso que muchas personas se dedican a ciertos temas o en ciertas profesiones desde sus propias guerras internas o desde sus propias carencias o desde lo que eventualmente pues van dominando. Y yo considero que aunque era buena hablando, no era buena comunicando, por muchas razones. Y cuando empiezo a aprender todos estos temas de la comunicación, ya como, yo le digo a todos mis clientes, muy probablemente las cosas que haces las haces bien, pero no sabes que las estás haciendo bien y por qué las estás haciendo. El hecho de tener un coach que te va guiando y te va diciendo y reafirmando que lo que está haciendo tiene un fundamento, una teoría, una razón de ser, pues te da esta certeza y esta seguridad de continuarlo haciendo. Porque luego hay muchas personas que dejamos de comportarnos de cierta forma porque nunca supimos que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho y tenía un impacto positivo. Entonces, cuando yo empiezo a aprender más herramientas que validaban la forma de comunicar, me di cuenta que cometía muchísimos errores. Uno de ellos, siempre digo, en la emoción por platicar y por compartir, pues no escuchaba. Entonces yo quería intervenir en esta pasión y en esta energía que me sigue destacando la energía, pero hoy descubro que, inclusive cuento esta historia, inclusive en mi libro, que el hecho de un buen conversador era saber escuchar. Yo decía como un conversador, ¿cómo es saber escuchar si lo que un buen conversador atrapa con su diálogo y su discurso? Y la realidad es que un buen conversador es ese que sabe escuchar, porque hace sentir más importante a la persona que tiene enfrente, y en el momento en que la hace sentir importante, no solo aprende de la otra persona, pero también descubre que en ocasiones ya ni siquiera es necesario decir cosas o compartir ciertos temas, cuando la validación o la importancia se la das a la persona que tienes frente a ti. Ese fue uno. Otro fue cuando uno de mis jefes me dijo que por qué le llevaba la contra a mis clientes, y yo no, para nada, si soy muy buena vendedora y tengo un don de tener a mis clientes siempre como estaban contentos conmigo. Yo siempre decía que el hecho de estar atenta, de adelantarme a las necesidades de mis clientes, de ser proactiva, de ser muy cumplida, hacía que ellos confiaran en mí. Y sin embargo, en mi comunicación no siempre era buena, porque en ocasiones les llevaba la contra. ¿A qué me refiero? En negociaciones, cuando ellos decían una cosa que a mí me parecía que iba en contra de lo que yo estaba vendiendo, era como, no.
eso no es así. Y entonces, pues eso pareciera que le llevas la contra a alguien siempre que contestas con un no. Cuando tú contestas con una palabra negativa, invalidas todo lo que dice la persona de enfrente. Y eso en negociaciones te pide que seas empático, que hagas un comentario de apoyo para que la otra persona por lo menos se sienta escuchada. Entonces, por ejemplo, mañana voy a dar una sesión se llama Resiliencia Comercial, y es para apoyar a estas personas que se dedican en el área comercial a tener más herramientas para poder comunicar mejor y no tomarse personal eso que nos tomamos a personal muchas veces en ventas, cuando alguien te dice o te rechaza tu oferta. Pero muchas veces tiene que ver en la forma en cómo comunicamos. Cuando yo descubro que es tan poderosa la forma de comunicar, que muchas veces en el hecho de que no logres una venta tiene que ver en cómo expresaste el valor de las cosas, en cómo rechazaste o invalidaste lo que otra persona está sintiendo. En la negociación, que digas, no, pero es que no soy el más caro. O cuando te dicen, es que qué costoso es tu servicio. Es, no, oye, pero no es costoso, es que lo vale. Ese no, estás invalidando lo que la otra persona está diciendo. Y resulta que eso provoca que no se haga una negociación, sino que se cree una discusión en donde es uno contra el otro. Entonces, por eso me gusta muchísimo el tema de cómo comunicar, porque no solo lo descubro yo, y por eso, la gente me sigue buscando para temas de cómo comunicar mejor. Y me encanta, aunque lo quité de mi nombre, aunque ya no dice comunicación, presencia y liderazgo, o presencia ejecutiva y liderazgo, algo así decía, solté, que era demasiado largo y difícil de acordarse. Pero aún así la gente sigue teniendo en su recordación de que yo los puedo apoyar en esta parte de cómo comunicar. Y la verdad me apasiona y me encanta. Recientemente, que voy a ver si tengo a la mano el nombre del libro, pero si no, voy a tratar de ponerlo aquí debajo. Este libro de una persona que habla sobre cómo comunicar, y al principio del libro habla de la CIA, cómo les enseñaban a poder influir mejor en las otras personas, y básicamente al inicio habla de que se trata de cómo escuchar. Pero en este libro, que perdón que no me acordé el nombre, pero no lo he terminado de leer, pero ahorita te lo voy a poner en las líneas por aquí en el podcast, ya sea en el video en YouTube o en el podcast en Spotify. El libro lo que menciona es que en ocasiones tienes que saber, habla de un juicio, y cómo tienes que saber de dónde viene la conversación. Cuando tú quieres convencer, estaba el jurado tratando de ver si una persona era juzgada culpable o no. Cuando estaban, ¿no?, elucubrando los jueces, el jurado, perdón, si sí o si no, resulta que una de las personas que estaba ahí, que tenía grupos en la universidad y era especialista en esto, se dio cuenta cómo muchas personas no podían expresar con una estrategia o un tema lógico lo que querían transmitir, y para poder defender a esta persona o para poder ajusticiarla. Y por el otro lado había otras personas que estaban más enfocadas en ser compasivos, en la sensación que era de si se volvía una injusticia o no una injusticia. Y por el otro lado, otra persona estaba basado no tanto en la parte compasiva, sino en el deber ser que se haga algo para evitar que en el futuro pudiera haber más casos de violencia como este. Entonces, había 3 escenarios ahí, y de verdad me quedé reflexionando. Dije, ¿cuántas veces vamos por nuestra razón y evitamos realmente entender y descubrir desde dónde viene el argumento de la otra persona, desde dónde lo está comunicando? Y entonces tenemos que tener una conciencia, y aquí vienen todos los detractores que me van a venir a decir que es muy rápido y que es muy difícil darte cuenta, y que en una negociación, ¿cómo lo vas a notar? Pues, ¿qué creen? Que se requiere práctica, y entre más práctica tengas, como en todo. Si tú practicas para correr maratones, eventualmente vas a tener mejor tiempo. Si tú haces ejercicio constantemente, eventualmente te vas a volver más fuerte. Si tú practicas la bici de montaña y vas subiendo de nivel, eventualmente vas a poder subir a la cima cuando en un inicio no lo pudiste hacer. Pasa lo mismo con la comunicación. Entre más consciente estés y más practiques esta conciencia de frenarte, de entender desde dónde viene, en lugar de ir en automático. Porque sí o no, en las negociaciones esto es lo que sucede. Cuando en las negociaciones las personas
quieren ir por su razón, es por la razón estratégica o por la razón lógica o porque yo sentiría feo si me lo hicieran a mí o porque, como dije en el jurado, es porque yo quiero evitar que haya más temas de injusticia o de violencia. Si no logramos entenderlo, la comunicación se vuelve dispersa. Por eso insisto, yo siempre digo que las guerras se producen, las guerras, los conflictos, los pleitos, las discusiones por falta de comunicación. Y luego también viene la parte emocional, ¿no? Cuando están atentando contra quien tú eres, contra tu integridad, etcétera, etcétera. Esa parte emocional, si no la logras hacer a un lado, por lo menos nada más observarla, por más de que trates de comunicar correctamente, si te llega a secuestrar la emoción, pues vas a tratar de defenderte y entonces se vuelve un tema en esto de la comunicación. Pero imagínense el poder que tiene la comunicación y por eso me encanta y me apasiona poder perfeccionarla todavía mejor y poder tenerlo como un arma de elocuencia, no de manipulación, para poder transmitir mensajes y poder influir, no controlar o no manipular, que lo dije en el podcast pasado que hablaba del control. ¿Cómo podemos lograr tener un balance entre lo que otros quieren y lo que uno quiere? Cuando realmente estamos conscientes de observar desde dónde la otra persona está interesada. Cuando doy la plática, que váyanse al podcast, que es el podcast más escuchado en estos 3-4 años que tengo haciendo estas series. El de cómo hacer una presentación poderosa. Cuando yo hablo de hacer presentaciones, digo, cuando tú quieres sacar la tiendita, pero fíjense cómo es lo mismo. Cuando yo quiero sacar la tiendita y vender mi idea y a la gente no le gusta que le vendan y le encanta comprar. Esa frase se la saqué a Jeffrey Gitomer hace años de uno de sus libritos del libro no sé qué de las ventas. Me hace todo el sentido. Si yo te explico lo que es por lo que a mí me importa, por mi necesidad, por mi razón, no te voy a convencer porque no sé cuál es la tuya. Entonces, en términos de ventas, en términos de negociar y de generar diálogo, el querer tener la razón, el querer imponer tu razón y el querer decir por lo que te importan a ti las cosas, evita que puedas comprender desde dónde a la otra persona le mueve o le interesa o le importa esta situación, diálogo, discusión, momento, producto, servicio, lo que tú quieras y mandes. En ese momento, ahí les va un ejemplo. Mañana en el curso que voy a dar de ventas hay una situación que nos pasa a todos los que vendemos. Me pasó a mí hace muchos años, cada vez me pasa menos, que es cuando yo me quito el valor y es decir, que cedo mi poder a lo que la otra persona piensa o siente. Entonces, ¿cómo le voy a preguntar qué otros servicios como el mío ha contratado o cuánto le han costado? Porque va a decir que no, o sea, esto es un juego. Y ahí, desde ahí pierdo, porque digo, es un juego en donde si él no me va a dar información, porque entonces yo voy a tener la información que produzca que le venda correctamente. Pero no lo pensamos así, pensamos en, ¿qué va a decir? No me atrevo a preguntarle, ¿cuánto has pagado por este servicio? ¿O cuánto es el presupuesto que tienes para esto? Muchas veces, más en nuestro país, la gente no te dice porque todo mundo quiere pensar que va a ganar. Entonces, ¿cómo le voy a decir qué presupuesto tengo? Capaz que me cobra menos y ya le dije que tenía tanto, entonces se hace el juego de a ver quién gana. Pero cuando tienes esta certeza de quién tú eres y cuando te atreves a hacer este tipo de preguntas, puedes entender porque muchas veces a las personas no les importa tanto lo que vale o el precio o lo que van a invertir, sino el impacto que van a tener en sus equipos o el impacto o la sensación de prestigio que va a tener alguien si se compra un coche de lujo o el poder que va a tener el hecho de que consiga entrar a un lugar dado a lo que tú le puedas conseguir. Piensa en la situación que sea, si estás en la parte comercial o si estás como líder queriendo influir en tu equipo. Es bien importante, insisto, lo hablé en el podcast pasado, la parte de control, es muy importante también tratar de entender y cuestionar qué hay del otro lado. Pero hoy vuelvo a hablar de la comunicación por lo poderosa que puede ser y en las diferentes situaciones y circunstancias en que si sabes comunicar correctamente, puedes tú lograr hacer que estas cosas sucedan. Entonces, mañana voy a seguir poniendo estos ejercicios un poco más pulidos para este equipo, porque si logran entender lo poderosa que es esta parte de la comunicación, de cómo escuchar, de cómo realmente entender
de dónde viene, es un punto emotivo, es un punto de vista lógico, es un punto de vista de prestigio, qué es lo que tengo que escuchar de la otra persona, en lugar de pensar en es que tengo que venderle mi producto, es que tengo que venderle mi servicio, es que si cumplo con 10 citas este mes me van a dar un premio o por lo menos voy a estar libre de que me estén presionando, etcétera, la razón que sea cuando estamos en el área comercial que nos pueda presionar. Si logramos entender realmente, inclusive si logramos entender desde dónde viene la persona, yo he aprendido el cliente que no es mi cliente. ¿A qué me refiero? Que no nada más por vender voy a sentarme 1 hora a tener una conversación con alguien que claramente sé que no va a comprarme mi producto o servicio y no por sentarme ahí va a cambiar la cosa. Entonces, si logramos mejorar y tener estas herramientas de comunicación para tenerlas más a la mano, dependiendo de la situación, desde cómo me siento yo, desde si creo en mí, desde qué es lo que le voy a decir, cómo se lo voy a decir, en un momento en donde estás en centro, en donde tú estás consciente de tu presente y de qué es lo único que tienes, es la posibilidad de tener este intercambio de palabras, de sí escoger las palabras para que no sea confrontativo, que uses palabras que tengan fuerza, que no sean genéricas, porque si son genéricas y si no tienen esta energía que las pueda representar, se queda flat el discurso y la gente no se siente emocionada, no se siente inclinada a quererte escuchar. Hay un montón de escenarios en donde te puede funcionar el tener una mejor comunicación. Además de que te voy a presentar el libro que estoy leyendo, que parece que, que hasta yo lo escribí. No, pero tiene muchos conceptos y herramientas que uso hoy en mis talleres, sobre todo en el de lenguaje de poder. Además de compartirte ese libro, también te voy a decir qué voy a hacer. Voy a lanzar un programa vamos a ver si es una serie de 1 hora o pienso que tendrá que ser unas 4 series en donde al que se quiera inscribir a este webinar de lenguaje de poder, específicamente nada más en la comunicación, en los distintos escenarios en los que los tenemos que usar y cómo perfeccionar esta habilidad de estar consciente para saber qué decir, cómo decirlo, cómo conectar con otros, cómo tener una negociación y cómo entender que no para poder ser el mejor conversador somos quienes tenemos que tener el micrófono o acaparar el momento con nuestro discurso. Te invito a que si estás interesado, aproveches este podcast para escribirme, decirme yo voy a estar interesado en lo que lo estoy diseñando. Eso se me ocurrió ahorita que estaba planeando este podcast. Y nos vemos pronto. Espero que te interese no solo este contenido, compártelo con más gente, pero que también que estés interesado en participar en este webinar, que lo he dado en otras épocas, pero de 1 hora. Entonces pienso que hoy lo puedo dar de más tiempo para poder ejercer la posibilidad de comunicar mejor.